Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nadie es un secreto que en este siglo XXI el rol de la mujer ha adquirido importancia y ha encontrado nuevos caminos más allá de los familiares, en los negocios, la educación, pero también en el terreno artístico. Buen ejemplo de ello es nuestra invitada de hoy, la compositora franco-española Clara Olivares, quien acaba de estrenar su ópera Les Sentinelles, Las Centinelas sería en español, protagonizada por 4 personajes femeninos, con libreto y dirección escénica de Chloé Lechat y Lucie Legué en la dirección musical. C'est un opéra qui retrace 4 instants de vie, 4 parcours de femmes. Les personnages A, B, C et E vont se battre contre des diktats sociaux et contre les sacrifices qu'on leur a imposés ou qu'elles s'imposent à elles-mêmes. Je suis C, je chante le rôle de C, je m'appelle Camille. Je suis en couple avec B et je vais donc rencontrer le personnage de A. Donc moi je suis A, je m'appelle Anne-Catherine Gillet. Je suis une libraire qui a envie de rencontrer, d'avoir une nouvelle histoire d'amour. Je m'appelle Noémie Develay-Ressiguier et je joue le rôle de E dans Les Sentinelles. B, c'est je suis architecte d'intérieur. Muy buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Clara Olivares. Bienvenida sobre todo a Radio Francia Internacional. Mucho han cambiado los tiempos desde que Clara Schumann, gran pianista y compositora, pensase que una mujer no debe componer, porque nadie lo había hecho hasta entonces y por qué iba a ser ella, ¿no? La primera. ¿Has pensado en Clara Schumann alguna vez? He pensado en Clara Schumann, he tocado obras suyas cuando era en mi pasado de pianista estudiante. Son raras veces se tocan todavía. Sí, es verdad. Pero su concierto, por ejemplo, es magnífico. Fantástico. Sí. Y sí, es como muchas compositoras, una inspiración para las generaciones siguientes de compositoras. Ha habido que esperar 150 años, ¿no?, para que se toquen sus obras. Sí, es verdad. Es Terrible, increíble. ¿no? Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad francesa de Estrasburgo, en cuyo conservatorio vas a iniciar tus estudios musicales con el piano. Y en el 2011 vas a hacer un curso de composición con Marc-André. ¿Qué pasó en ese curso para que acabases inclinándote por la creación musical? Entonces empecé a componer bajo la dirección de Marc-André durante un año. Y la enseñanza de Marc-André era una enseñanza que nos dejaba mucha libertad. No era estructurar las cosas, era más bien ve hasta donde quieras con la idea y vamos a ver. Y eso me hizo empezar de manera extremadamente libre mi acto creativo y luego solo estudié un año con él, luego se fue, pero finalmente marcó eso unas ganas de seguir adelante. ¿No te preguntabas cómo componer o con qué estética componer a la hora de crear algo? Pues la verdad es que no me lo pregunté demasiado al principio. Quizás mejor, ¿no? Sí, mejor. Y también era un año de absorber mucho, escuchar mucho, leer mucho y de tener toda esta información, ideas y luego poco a poco vienen la estética más personales. Vas a estudiar precisamente musicología en la Sorbona. Imagino que es imprescindible para todo creador conocer las obras del pasado, ¿no? Sí, está bien. Yo hice a la vez la composición y musicología en paralelo y creo que está bien porque por un lado hay el lado creativo, inspirado y también un lado más analítico con un poco de distancia que me parece importante. ¿Tenías algún compositor que admirabas especialmente y que te ayudó quizás para empezar a crear? Tenía admiración para un compositor que se fue de esta tierra muy joven, que era Christophe Bertrand, que era un joven compositor de Estrasburgo también, y admiraba sus obras, pero las escuchaba sin parar. Y sí, le tenía una relación muy fuerte a su música. Y además todas sus partituras estaban en acceso libre. Para mí era mi mayor inspiración de esos años. Este año celebramos el centenario de Pierre Boulez, el papa quizás de la composición aquí en Francia. ¿Te ha marcado también a ti la figura de Pierre Boulez? Me ha marcado, pero no de una manera demasiado directa. Es decir, yo he estudiado luego con Philippe Manoury, que él descendía ya de Pierre Boulez. Entonces, forzosamente, Pierre Boulez era muy presente en nuestras conversaciones, en las clases. Pero ya no era
la hora de imitar o de inspirarse de manera demasiado cercana. Era más un tiempo de admiración, digamos. Quizás Pierre Boulez era algo rígido, dogmático, se podría decir, de Boulez. Había que seguirle o abandonarle. Como no lo he visto personalmente dar clases, yo creo que tenía para él mismo, de todas formas, una rigidez y una seriedad muy grande en el momento de componer y una coherencia extremadamente grande, eso sí. Vas a doctorarte también en composición en la Universidad de California, en Berkeley. Quizás en Estados Unidos se siente menos el peso de la cultura musical. Si es más libre, hay menos complejos. Sí, hay muchos menos complejos y hay una libertad muy grande. Es decir, que a nivel doctoral, a mí me sorprendió mucho las direcciones estéticas y artísticas que podían ser muy, muy diferentes de un alumno a otro, de un doctorante a otro, y con algunos que estaban más interesados por influencias del jazz, otros que eran más de la música actual, y también otros que afirmaban a una edad bastante joven, con 25 años o 30 años, de ya decir, por ejemplo, yo quiero componer solo con electrónica. Me interesa demasiado la música de concierto y todo eso. Y es como que la identidad musical se afirma sí, con mucha, no sé, con mucha... Libertad. Sí, sí. No es por casualidad que la música del cine tiene un peso muy importante también. Estoy pensando en John Williams, que es un clásico del siglo XX, ¿no? Ya. Sí, también... Muy lejos de Boulez, por cierto. Sí. También porque hay algo en Estados Unidos que están como muy a gusto con la idea de la funcionalidad de la música. Es decir, toda música no es solo música de concierto. Y darle un uso es totalmente aceptable. Y hacer música para las películas es también algo que está muy presente en su manera de aprender incluso. En Francia son cursos muy separados, por ejemplo, y compositores muy separados. Claro, son géneros muy diferentes. Tus primeros estrenos van a tener lugar en el Festival de Música de Estrasburgo. ¿Qué tiene la capital de Alsacia, Estrasburgo, para que tenga tanta importancia la música contemporánea? Quizás debido a la cercanía con Alemania, los percusionistas de Estrasburgo, quizás. La verdad es que no sé dónde ha empezado eso, pero yo creo que el Festival Música es el responsable de eso, porque cuando... Tiene más de 30 años ahora el festival y siempre ha sido el lugar de creaciones, de encuentro. Y en septiembre todo el mundo sube a Estrasburgo para venir y ser presente. Y eso naturalmente ha creado una especie de ecosistema donde los alumnos del conservatorio participan a conciertos. Hay las percusiones de Estrasburgo que son también muy presentes. Llevan muchos años ya. Sí. Un gran grupo de música contemporánea, ¿no? Sí. ¿Qué se siente cuando de pronto una partitura cobra vida con una orquesta, un grupo de cámara, una de tus composiciones? Quizás inquietud, miedo, placer, orgullo. Orgullo no es el primer sentimiento porque eso puede venir más tarde, pero no es la primera impresión. Siempre hay un poco de miedo, es aprensión totalmente normal. Luego con los años, la música que escribo forzosamente entre 18 años y 30, 31, el control que puedo tener sobre la partitura no es el mismo y entonces cada vez más pequeño es el riesgo, digamos. Me espero cada vez mejor, con más precisión a lo que voy a oír, pero siempre es la felicidad más grande que tengo es cuando hay un intercambio con los músicos, cuando la obra no es algo fijo y ya terminado y... La idea es que evolucione también juntos y se puedan todavía afinar las cosas. Hablando de los músicos, ¿qué pasa con los compositores de música contemporánea que maltratáis a los intérpretes? Les hacéis tocar cosas imposibles, ¿no? Depende. No siempre. Pero sobre todo cuando queremos experimentar hay estas ganas de ir más allá del instrumento y decir, a ver, si le das ahí, quizás suene de una manera que no lo habías pensado. Y está bien también cuando un intérprete sabe reaccionar a ese tipo de demandas, pasamos un buen momento. ¿Reaccionan bien habitualmente o no? Algunos te dicen, oye, esto imposible de tocar. Reaccionan bien de momento que no se les estropea el instrumento, porque es lo interesante de la música contemporánea, es que escribimos ahora, pero por ejemplo un violinista va a tocar un instrumento que es una pieza de museo y que tiene 200 años, 300 años. Entonces
el respeto y la sagralidad Sí, del instrumento se tiene que respetar también. por supuesto. Bueno, ya Rossini hacía que golpearan con el arco en el suelo o en el pupitre, ¿no? Y Sí, algunos sí. se quejaban de que se rompía, que dañaba el arco, ¿no? Pero, vas a también pasar por el IRCAM aquí en París, el centro que creó Pierre Boulez precisamente, donde vas a estudiar informática musical. ¿Es imprescindible hoy en día la informática para un compositor o uno puede renunciar a ella y utilizar solo sonidos acústicos, si me permites? Hombre, yo creo que la palabra es renunciar, pero lo que es complicado sería no tener la curiosidad de por lo menos intentarlo. Que la electrónica puede tomar muchísimas variaciones. O sea, puede ser una banda electrónica, puede ser haber grabado una melodía y tocar y lanzar el audio y que otro instrumentista toque por encima. Y puede ser cosas muy elaboradas en tiempo real, con una electrónica que se va transformando y que cada concierto va a reaccionar de una manera diferente. Para mí es importante por lo menos intentarlo. Sí. Además, la electrónica imagino que avanza a pasos agigantados. Cada día se pueden hacer mejores cosas, ¿no? ¿O no? Sí, cada día se va mejorando y también cada día que pasa, obras del pasado ya no se pueden tocar como se tocaban. También hay eso, avanzamos por un lado y el pasado va desapareciendo un Por poco. supuesto. Me decías que precisamente en tu ópera Les Surveillantes, Les Vigilantes, Les Sentinelles, perdona, que es en francés, las centinelas. Has utilizado la electrónica para la composición, no en la composición, ¿no? Sí, efectivamente, la ópera no lleva nada de electrónica, pero yo en mi proceso de composición pues intenté trabajar un poco con sonidos transformados para llevarme a más ideas creativas y que luego aplicaba a la orquesta. Y era muy interesante eso. Y también lo que permitía, como hemos trabajado de manera muy cercana con el equipo artístico, el resto del equipo, me permitía mandar ya algunos sonidos, ideas que iban evolucionando luego. Eso era muy interesante. Vas a escribir tu primera ópera con solo 23 años, se llama María. ¿Qué es lo que te sedujo de la ópera? Quizás que es una forma de arte total, hay de todo, música, teatro, pintura, escenografía. Creo que lo que más me sedujo al principio era el hecho de poder tener el tiempo. O sea, tener una hora y poder realmente ir al fondo de los sonidos, al fondo de las cosas y no estar con formas demasiado pequeñas. Y luego la parte visual, el hecho de trabajar con un equipo, todo eso era muy importante para mí y una verdadera felicidad creativa. Pero volvamos a Les Sentinelles, que se estrena en la Ópera Cómica aquí en París en el mes de abril. Es la historia de una niña prodigio en conflicto con su madre. ¿Hay algo de autobiográfico en eso? No. ¿No has tenido conflictos con tu mamá? No hay algo. Luego, estos temas que tocan a todo lo que es la esfera familiar, íntima, siempre cada uno puede leer dentro lo que ha vivido, experiencias, sentimientos. También eso es lo bello de la ópera. Cada uno se ve o no se ve dentro. Se puede identificar claramente. Exactamente. En eso. El pasado noviembre la estrenabas en la Ópera de Burdeos. ¿Cómo la acogió el público de ahí de Burdeos? Pues tuvimos un encuentro luego, después de la creación, donde la gente podía tomar el micro y hablar. Y las reacciones eran muy emocionantes. Porque muchos, por ejemplo, era la primera vez que venían a la ópera. Nunca habían visto una ópera. Y a mí me emocionó mucho oír eso, la felicidad que habían tenido en ver esos temas también. Y eso, y no sentirse demasiado alejados de los temas que estaban propuestos. Y para mí fueron reacciones muy, muy bellas. Muy importantes, ¿no? El que las protagonistas, la directora y el libreto, sean mujeres, es una especie de revancha para Clara Schumann, quizás. No una revancha, pero sí es verdad que muchas óperas del pasado se han hecho solo por hombres. Hay muy pocas compositoras mujeres, ¿no? Sí. No conozco ninguna. Hay muy pocas, y libretistas y bueno, de manera general la ópera no es un sitio que ha acogido muchas obras con discursos creados por mujeres, que son discursos artísticos, quiero decir. Y sí, había una voluntad de
donner la parole, Dar voz, dar voz a la manera a las mujeres. por supuesto. Bueno, hasta hace muy poco la Filarmónica de Viena no tenía ninguna mujer en la Sí. orquesta. Son clubs de machos, ¿no? Las orquestas sinfónicas, o lo eran hasta hace muy poco. Sí, sí, hay una especie de cultura machista que sigue muy presente en varias orquestas, sí, sí. La semana pasada estrenabas la misma ópera en Limoges, en Ujú. el centro de Francia. ¿Cómo fue el asunto? Pues fue muy bien y además como ya había pasado todo el periodo de creación, era simplemente venir, escuchar, dar algunos comentarios y aprovechar del momento. El lujo. Y sí, sí, era un lujo. Y además era una orquesta diferente, no era la orquesta de Burdeos, era la orquesta de Limoges y tenían también el frescor de descubrir la obra por primera vez. Y sí, fue un momento muy, muy agradable, muy bonito. Y en abril, con la primavera, en la ópera Comique, que es donde se estrenó Carmen, precisamente, ¿no? Sí. Que no era una mujer, precisamente, el compositor de Carmen, pero la protagonista sí es una mujer, quizás. Sí, sí. ¿Qué sientes estrenando ahí en la ópera Comique? Pues, hombre, muy, muy feliz, muy honrada, a mí me da mucha alegría poder hacer escuchar mi música y sobre todo la ópera, que es un equipo completo, llevar a cabo una ópera, pues sí, me da mucha felicidad. ¿Proyectos ya tienes en cartera ya, obras, otra ópera quizás? Tengo las ganas de escribir una ópera de nuevo. Esas ganas nacieron ya a los minutos que acababa de terminar Les Sentinelles. Hay algo un poquito adictivo en el hecho de tener una obra en la mente durante tantos meses. Cuando se va a la obra, crea como un vacío. Un vacío terrible. Sí, sí. Además, imagino que en los saludos de los solistas y del director sales también a recibir el aplauso, ¿no?, del público. Sí, sí. Es emotivo, ¿no?, imagino. Sí, es emotivo, sí, es verdad. Sobre todo a tu edad. ¿Qué edad tienes hoy en día? 31. Pues con solo 31 ya tienes 2 óperas en cartera. Mm. En fin, pues ya lo saben. Tienen una ocasión de escuchar la ópera la ópera cómica de París, la ópera Les Sentinelles de Clara Olivares. Muchísimas gracias, Clara. Muchas gracias. Mucho éxito aquí en París también en abril. Permíteme también que dé las gracias a David Brockway y a Suel Kedir, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y permíteme también que salude a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena de televisión UCL, la cadena Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.